Nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me pudieran escuchar por primera vez. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, alrededor de 20, 22, 23 años. Gracias al Señor, ahora salvado por su gracia, su misericordia, que alcancé un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese fue el día de experiencia de mi salvación. Y quisiera comenzar cantando una sola estrofa de un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Ya he orado, gracias al Señor. A veces oro públicamente porque no me ha dado tiempo por cuestión de mi trabajo, y a veces llego del culto y vengo, siempre estoy atareado, gracias al Señor, pero el Señor me da tiempo para alimentarme de su palabra y compartir con ustedes. Preste oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Presten atención, oído a la escritura. En el libro del profeta Jonás. Jonás huye de Jehová, el título en mi Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar en seres que había en la nave, pero descargarla en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado el interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embraveció más y más. Él respondió: tomadme y echarme al mar, y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente
porque tú eres Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquieteó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía un pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos aquí una historia que pasó, que fue verdadera en ese tiempo de los profetas. El profeta Jonás era un profeta enviado por Dios, pero era un profeta que desobedeció y no obedeció al mandato, a lo que Dios le dijo a él. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo que fuera a Nínive y que pregonara contra ella. La maldad de esa ciudad había subido ante la presencia de Dios. La escritura dice en hebreo dice que él él ve toda la creación, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vemos, el profeta Jonás podía hablar con Dios, y él oía la voz de Jehová. En estos tiempos nosotros escuchamos a Dios es a través de otro vaso o otro hermano que enseña, y Dios habla al creyente a través de la escritura, y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración por medio de la persona del Señor Jesucristo en esta dispensación de gracia. Entonces Dios le dijo para que fuera a pregonar, a advertir a esa ciudad que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días. Eso era un juicio en una región. Dios en su misericordia, Él quiere salvar, pero hay lugares que Él a veces visita para poder que las almas puedan entrar por la puerta y creer. En esta dispensación de gracia se predica el mensaje del Evangelio. Es una advertencia. No menospreciéis las profecías, dice en una de las cartas de Tesalonicenses. Pero nosotros te profetizamos en una manera, no como Jonás. Te profetizamos escrituras que ya están escritas, que tú nunca has oído de las escrituras, sobre los juicios de Dios que vienen a este mundo pecador a causa del pecado. Entonces vemos que subió la maldad delante de mí. Estaba hablando el mismo Dios del cielo. Entonces Él iba a enviar juicio a esa nación, destruyendo a esa ciudad. Pero antes de que haya un juicio, las personas son advertidas, porque Dios utilizó en esos tiempos a los profetas, y en estos tiempos advierte al pecador a través de la predicación del Evangelio por los vasos que son usados por Dios, que somos cada uno de los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es bueno que tomes en cuenta el mensaje que se te predica, o que escuches de voz de cualquier hermano que predica conforme a la escritura y a la palabra, lo que está en la palabra de Dios. Entonces vemos que Jonás quería huir de la presencia de Dios, de Jehová, y se fue a un lugar apartado. Él no obedeció a Dios en lo que él que requería Dios con él, que fuera a advertir a esa ciudad sobre el juicio que iba a caer en esa ciudad si ellos no se arrepentían de sus pecados. Entonces vemos que Jonás desobedeció, pero Dios quería cumplir sus propósitos en esa ciudad, y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Por eso el mensaje de salvación ha llegado a todas las naciones, porque el mismo Señor dijo, comenzando desde Jerusalén,
que se predicase el arrepentimiento para perdón de pecado por la fe en Él, en el Señor. Él es el que salva en esta dispensación de gracia. Entonces vemos que él huyó, pero Dios hizo levantar un gran viento y hubo esa tormenta ahí. Pensaban que se iba a partir la nave, estaban esos marineros, se asustaron, tuvieron miedo. Entonces Jonás estaba durmiendo, porque Jonás quería huir de la presencia de Jehová, pero ningún ser humano puede huir de la presencia de Dios. Esto pasó en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, él huyó de la presencia de Dios y se escondió, porque el mismo Dios tomó la iniciativa de llamarlo, así como nos llamó a cada uno de nosotros. Nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, íbamos caminando rumbo a la condenación eterna, cada uno de los que somos salvos, pero Dios nos llamó a través del mensaje del Evangelio. Él nos buscó, nosotros no le buscamos a Él. Él nos quiso buscar, Él nos amó y tuvo misericordia de cada uno de los que somos salvos, y también tiene misericordia de ti, porque te está llamando a través del Evangelio, por los vasos que tú escuchas la predicación de la palabra de Dios. Entonces vemos que él huyó de la presencia, pero él no se pudo esconder de la presencia de Jehová y el propósito que Dios tenía con él. Igualmente fueron los discípulos, el Señor los escogió y ellos fueron entrenados por él, por su palabra, por su Santo Espíritu, y el Señor los preparó, y después ellos hicieron el ministerio, y por la voluntad del Señor nosotros llegó el mensaje de salvación hasta estos lugares de Venezuela y de todos los rincones del mundo. Pero aquí era por fe a estas personas que Dios estaba advirtiendo por el profeta Jonás. Fue el mensaje más corto que se pudo predicar cuando Jonás entró en esa ciudad. Entonces vemos que cuando esto pasó, cada uno de esos marineros clamaban a su Dios. Eran paganos de distintas ciudades, sus dioses eran paganos, por eso la escritura aquí dice Dios en D pequeño, supuestos dioses que ellos mismos se hacen, y tenían en cada una de sus ciudades, iban de distintas nacionalidades ahí. Entonces le dijeron a Jonás que estaba durmiendo. A veces hay creyentes que están durmiéndose así, y no se está llevando el mensaje como Dios requiere. Entonces le pregunto: levántate, dormilón, clama a tu Dios. Vemos que aquí dice clama a tu Dios con D grande, porque este es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el mismo Jehová, y tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces echaron suerte. Eso se practicaba en ese tiempo. En los tiempos del Señor también se practicó cuando el sucesor de Judas echaron suerte, y cayó la suerte sobre el otro discípulo que fue el sucesor de Judas. Y aquí también lo vemos que echaron suerte y cayó sobre Jonás. Entonces Jonás pudo decir: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y vemos que después los marineros lo echaron en el mar, y ellos hicieron votos, se reconocieron que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y hubo como un cambio de manera de pensar en ellos, porque hicieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Jehová tenía preparado un gran pez, tragó a Jonás, y él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y esto es una profecía sobre la sepultura del Señor, y los 3 días, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces vemos que Jonás oró desde el vientre del pez, invocó en angustia en el corazón, y el Señor y el Dios del cielo lo oyó.
Entonces vemos que él mismo está diciendo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Entonces reconoció que la salvación es de Jehová, y nos vemos en la escritura en el libro de Apocalipsis, dice: la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Dios es el que guía al pecador a la persona del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu obrando en tu corazón. Ojalá, si tú estás oyendo la voz del Señor a través de las predicaciones que escuchas en cualquier lugar, y Dios te está hablando y te está haciendo entender que eres un pecador, tú puedes clamar por salvación. Ojalá haya esa angustia en tu corazón. Yo, cuando no era salvo, escuché el mensaje en varias oportunidades. El Espíritu Santo fue obrando en mi corazón y me hallé que estaba desnudo en mis delitos y pecados delante de Dios, y me di de cuenta de algo: que por mi propio medio no podía salvarme. Tuve que clamar al Señor por salvación, porque ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche comprendí que estaba perdido, y una alta carga de pecado en mi corazón que no me dejaba, no tenía paz en mi corazón. Comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Clamé a Él y al instante fui salvo. Es al momento que la persona va por fe, con un corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Entonces vemos que después volvió a venir, después que Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás. Dios es el que hizo los cielos y la tierra, y Él es el que tiene el dominio sobre la raza humana, sobre la raza sobre los animales, sobre todo, sobre los vientos, sobre todo, porque vemos que Él hizo levantar un gran viento. El mismo Señor calmó el viento cuando calmó una tormenta cuando estuvo en su ministerio terrenal, y los discípulos pudieron reconocer que Él era el Señor. Entonces vino palabra por segunda vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama el mensaje que yo te diré. Dios le dio el mensaje y se levantó Jonás, y fue Jonás conforme a la palabra de Jehová. Él desobedeció, y por eso le fue como un poco más dificultoso para que llevara el mensaje, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de esa ciudad creyeron, dice aquí, a Dios, porque usted va a creer es en Dios. No es que dice no es que usted va a decir creo en Dios, es creerle a Dios lo que dice su palabra, que hay una condenación eterna para todos aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio en esta dispensación de gracia. Y aquí esta historia te la estoy contando es para que veas el ejemplo, porque es la misma salvación. Tienen que creer, arrepentirse, es por fe. Usted no ha visto al Señor. Dichosos los ojos que no ven y creen. Eso fue lo que pudimos lograr nosotros con la misericordia de Dios. Creímos en uno que vive, que está a la diestra de Dios Padre. Creyeron a Dios. Aquí vemos la forma, pues ellos proclamaron ayuno, se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos se arrepintieron. Entonces el rey hizo proclamar, anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, no gusten cosa alguna, ni alimento, ni beban agua, sino que se cubieran de cecilio, hombres, todos, clamen a Dios fuertemente, conviértanse, porque es convertirse la persona, cambiar de manera de pensar. Entonces vemos que ellos se arrepintieron. Este fue el avivamiento más grande. Por eso les quiero decir que toda persona es responsable delante de Dios. Cuando escucha el mensaje puede responder a Dios, porque si respondió esta ciudad, que era de gentiles y eran personas malas que mataban a los hebreos, por eso Jonás no quería entrar a esa ciudad, pero Dios
tenía un propósito de que ellos fueran salvos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No destruyó a la ciudad de Nínive. Vemos que Jonás estaba molesto, Dios le hizo una calabacera, se enojó, Dios, y después un gusano se la comió y volvió otra vez a recibir el sol fuerte, porque Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Nosotros tenemos que agradecer por todo al Dios del cielo, y darle gracias por todo. Entonces Dios preparó una calabacera, creció sobre Jonás, que hiciese sombra sobre su cabeza y librase su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba. Deseaba la muerte Jonás en ese momento, y él quería que Dios destruyese esa ciudad. Pero Dios advierte primero al pecador, como lo está haciendo en esta dispensación de gracia. Advierte al pecador que la paga del pecado es muerte, y que hay un lugar que se llama el infierno para todo aquel que rechaza la salvación en el Señor por andar en sus delitos y pecados y no quererse arrepentir y creer en el Señor. Y vemos aquí la gracia de Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Vemos aquí que el Señor dijo 120,000 personas. Él sabía todos los niños que habían ahí. Él conoce todo, lo más mínimo. Él sabe cuántos hombres y mujeres hay en el mundo. Y Él le da la oportunidad a cada pecador que se arrepienta y crea en la obra que hizo el Señor Jesucristo, porque en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo amado. Entonces vemos la misericordia de Dios aquí, la gracia de Dios. Jonás salió de esa ciudad porque él estaba esperando el juicio sobre esa ciudad, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Más adelante en el libro de Nahum, ciertamente después que hubo el arrepentimiento, los que fueron creciendo y siguió la generación, ellos volvieron a pecar. Esto duró después de 1000 años, y Dios destruyó a esa ciudad, no con este juicio como dijo aquí, sino por otro juicio. Y en estos tiempos nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. El Señor puede venir en cualquier momento. Muchos no creen esto, y hay aún hasta creyentes que se les ve que como que no tienen el deseo en su corazón que el Señor venga, porque están apegados a este mundo. El Señor viene pronto. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces vemos que el Señor murió por ti, fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Él ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre y quiere salvarte. El periodo de gracia se puede acabar en cualquier momento. Ya van alrededor de 2000 años. Vemos que aquí esta ciudad pasó un periodo después de 1000 años. Este periodo ha sido uno de los más largos, esta dispensación de gracia, y se puede culminar en cualquier momento, y después va a entrar la otra dispensación, que es el reinado milenial. Pero en estos tiempos el Señor puede venir, te puedes quedar, o si te alcanza la muerte, puedes ir a la condenación eterna por rechazar al Señor. Todo porque el mismo Señor dice que Él va a venir, y en Apocalipsis 3:10 hace una mención a la iglesia. En Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Bueno, amigos,
amiga, que no eres salvo. El Dios del cielo quiere que tú te arrepientas y creas en el Señor. Te di unos ejemplos. Dios tiene misericordia y cada persona es responsable delante de Dios por su salvación, porque vemos que aquí en esta ciudad fue algo personal de cada uno de los hombres de Nínive. Dice, creyeron a Dios. Que el Señor te pueda ayudar.